Vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico del día martes, pero antes seguimos compartiendo algunos testimonios de los hermanos acerca de el nuevo pacto. Este es el último que he recibido, así que todavía si siente la motivación de hacer este trabajo es para su propio bien, pues le motivo a que lo haga. Lo único que tienes que hacer es tratar de, en sus palabras, explicar qué es el nuevo pacto. Y repito, todo cristiano debe de tener conocimiento acerca de esto. Quizás te dirá, no, yo no soy fácil de expresarlo en palabras, etc. No estamos buscando tratados teológicos, estamos tratando de conocer las convicciones de los hermanos. Y en esta noche viene de nuestro hermano Polanco, Hugo Polanco, que dice: el nuevo pacto fue proclamado a Israel en el antiguo. Debemos recordar que los elementos espirituales de este pacto han sido otorgados a la iglesia, pero no se cumplirá en su totalidad sino hasta el final de la historia. Nuestro Señor Jesucristo, en su gracia, ha permitido que la iglesia participe de esos elementos durante la presente era. Menciona a Mateo 26, 27, 29 y 1 de Corintios. Hablan de este pacto cuyas bendiciones son obtenidas solamente por medio del sacrificio de la sangre de Jesús. En Gálatas 4, 21 al 31, por medio de una interesante alegoría, el apóstol Pablo define el antiguo pacto como el pacto mosaico y el nuevo pacto como el pacto que el sacrificio de Cristo hizo efectivo. Pablo asocia la salvación solo con el nuevo pacto. Nótese que Hebreos 8, del 8 al 12, cita a Jeremías 31, del 31 al 34. El de Hebreos específicamente identifica a Cristo como el mediador de un mejor pacto establecido sobre el sacrificio de Cristo, que asegura la bendición eterna bajo el pacto hecho con Abraham, Gálatas 3, del 13 al 29, para todos los que creen. Así que gracias, hermanos, por su compartir esta exposición. Bueno, vamos a 2 de Corintios, el capítulo 4. Nos hemos detenido un poco en el avance del estudio porque encontramos versículos que meritan nuestra atención y vale la pena, ¿verdad?, argumentar acerca de ellos. Y esta noche está dedicada al versículo 13. Pero antes vamos a ponernos a tono con el estudio de la semana pasada y nuestra mente, ¿verdad?, refrescar lo que hemos venido aprendiendo. Pablo, a través de este capítulo, prácticamente nos está motivando a nosotros a cumplir con nuestro deber de servir al Señor en los diferentes dones que el Espíritu Santo ha otorgado a la iglesia. Pero ¿qué sucede? Siempre que nos disponemos a servir, hay ocasiones que va a requerir ciertos sacrificios y tenemos que estar dispuestos a darlos y hacerlos. Otras ocasiones no necesariamente. O sea, hay que estar dispuesto a servir y al sacrificio si es necesario. Y como todo el que se pone en el frente de la lucha, especialmente a ministrar a otras personas los asuntos del reino, va a sufrir tribulaciones como las sufrió Jesucristo. Y es la actitud correcta ante las tribulaciones que Él está tratando, dando su propio ejemplo, está tratando de motivarnos a no desanimarnos. Pablo sabía que aunque su cuerpo se estaba desgastando debido a las tribulaciones, y repito, tribulaciones en el caso en que estamos tratando aquí en Corintio, se tratan las producidas por la causa de Cristo. Todo lo que aprendemos bien puede aplicarse al otro índole de sufrimientos naturales y seculares de la vida. Y yo no digo que no les prestemos atención y no nos preocupemos por ello, porque en efectivo muchas veces sí afectan el servicio y nuestra motivación y gozo para servir. Pero más bien, recuerde, el enfoque de Pablo es
tribulaciones, sufrimientos, padecimientos por la causa de Cristo. Para él eran momentáneas, por lo que el enfoque de su vida estaba en la esperanza de la gloria venidera. Antes de tratar el versículo, tenía este pensamiento en mi mente y es algo que inclusive proyecté en uno de los boletines para toda la iglesia, porque la realidad es, hermanos, los días van pasando, ¿no es cierto? Ya se ha ido 4 meses de este mes. Perdón, 4 meses de este año, gracias. Nos estamos acercando más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Con el tiempo se van también las oportunidades y el privilegio de servir al Señor. Eso lo sabemos. O sea, la hora de trabajar para el reino de los cielos es hoy, no es mañana. Por eso el Salmo 90 del 10 al 12 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y ahí está la petición del salmista sobre esta realidad. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Virginia Brasier describe esta época de una manera muy curiosa. Dice: esta es la época de la lectura rápida, del embrollo ligero, de las carreras locas, de la noche brillante, de los nervios tirantes, de vuelo itinerante, y la palabra breve, del bronceado de piel en un tiempo muy corto, del tipo importante y del lugar costoso, de fatigas nerviosas y de dolor cardíaco, de la siesta del gato y de la muerte rápida, cuando el juego termina y llega el toque del silencio de muerte. Muy buena manera de describir esta época, ¿verdad? Por eso, Efesios 5, de 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos salvos. Una vez salvos, le sirvamos cueste lo que cueste, sea con o sin sufrimientos, pero tenemos que estar dispuestos a servir al Señor. Por eso el versículo 13 refleja un espíritu de fe y confianza en medio de estos padecimientos. Y estos son los consejos de Pablo para cuando nos sintamos quizás desanimados o hayamos permitido de que la influencia negativa de otras personas nos lleguen, que eso pasa en muchas ocasiones. La persona quita los ojos de Cristo e inmediatamente va cuesta abajo, y todas estas cosas tenemos que evitarlas. Fíjense cómo dice el versículo 13 de 2 de Corintios 4. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto es después de lo que hemos acabado de plantear en el estudio anterior, cómo él presenta, cómo la vida de Jesús se manifiesta en él, cómo está expuesto a la misma muerte. Así que, teniendo ese mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, también nosotros creemos, lo cual también hablamos. Las aflicciones y los peligros a los que Pablo estaba expuesto eran razón suficiente para abandonar su tarea. Es más, cuando ya él lo dejaron, cuando lo lapidaron y lo dejaron dado por muerto, ya era suficiente para él haberse levantado, quitándose un poco el polvo de la piedra y decir: hermanos, hasta aquí, que ahora otro coja el coche y lo lleve, porque yo hasta aquí llegué.
Ya es suficiente, ya sufrí lo suficiente. Sin embargo, Pablo no era así. Pablo continuaba y continuaba dando su vida por la causa de Cristo. Estamos hablando aquí no solo sufrimientos físicos, peligros, amenazas, persecuciones que podían atemorizar y paralizar a cualquiera. ¿Okay? Todo esto venía externamente. Ahora, añádele, como si fuera poco, las aflicciones que le causaban las mismas iglesias con todos sus problemas. Así que no era fácil lo que Pablo estaba enfrentando en su ministerio. Eran sufrimientos emocionales, psicológicos, etc. Sin embargo, él no estaba desanimado, sino que él plantea tener la misma fe del salmista. ¿Cómo sabemos que él se refiere aquí al salmista por esa frase? Esa frase se encuentra en el Salmo 116:10. Vamos a leerla para que ustedes vean cómo él se identifica con este salmista. Salmo 116, el versículo 10, que dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Así como David expresaba, él proclamaba su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque los Salmos es el libro más atractivo de la Biblia. Es el libro que acuden más los cristianos. ¿Por qué? Por la belleza que encontramos, la fortaleza de la fe y del carácter. Y la mayoría de ellos escritos por David, cómo él expresa ahí su corazón ante Dios, pero sobre todo su confianza en Él y dependencia en su poder en medio de las dificultades. La gente piensa quizás que la vida de David como rey fue fácil, pero no es así. A pesar de que era un pastor y se convierte en un rey, su vida fue muy difícil. Fíjense, todo le fue favorable hasta que el rey Saúl, impulsado por un espíritu engañoso, maligno, se llenó de celo e intentó asesinarlo. Y ahí comenzó todo. Ustedes saben que si usted acude a 1 Samuel 18, esa área de la Biblia, usted va a empaparse de la historia de este gran rey. David fue un rey capaz de gobernar a su pueblo, sin embargo, no pudo gobernar su familia. No pudo. Sufrió la muerte de 3 de sus hijos, no 1, 3. El hijo que le nació a Betsabé. Luego el caso de incesto que hubo entre la misma familia cuando Amnón violó a su hermana Tamar. Tamar era hermana de Absalón, entonces Absalón por venganza mata a Amnón. Pero más que eso, todo esto lo sufrió David grandemente. Lea 2 Samuel 13 y va a ver. Luego él mismo, David, se vio amenazado por Absalón, su propio hijo, que inclusive tuvo que salir huyendo. Y después conocer que le mataron a Absalón fue también muy triste. Todo eso, los capítulos 14, 15, 16, 17 de 2 de Samuel podrá encontrar por qué razón es que David decía: creí, por tanto hablé, estando afligido. Así que, si queremos ser como David, muchos dicen, pero fue un hombre sufrido, un hombre probado y un hombre que demostró con todas sus debilidades y flaquezas, imperfecciones, mostró estar apoyado en Dios. Al sufrir por causa de Cristo podemos fortalecer el espíritu, y es lo que está haciendo Pablo aquí al mencionar el caso de David. O sea, él trae a su memoria el ejemplo de estos hombres para él tomar ánimo y no dejarse vencer por las dificultades.
Es muy cierto que no todos tenemos el mismo temperamento, el mismo coraje para enfrentar la vida. Sin embargo, todos los creyentes, todos, contamos con algo en común: el poder del Espíritu Santo. Todos. O sea que yo puedo ser que sea más débil que otro, yo personalmente. Sin embargo, todos, débiles o fuertes, contamos con el poder del Espíritu Santo. Pablo, al pronunciar las mismas palabras del Salmo, asegura tener el Espíritu Santo con que contaba David. El espíritu de adopción, Romanos 8:15. El espíritu de sabiduría, Efesios 1:17. Espíritu de gracia, Hebreos 10:29. Espíritu de gloria, Primera de Pedro 4:14. Pero sobre todo, espíritu de poder, Romanos 8:11. Miren este poder. Vamos a leer ese pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Te lo cree? ¿Te cree eso? Aunque se sienta débil, se sienta desanimado, quizás le visite un poquito la duda. ¿Usted cree que el poder del Espíritu en usted lo va a levantar y lo va a ayudar? Porque hay momentos muy difíciles en el ministerio. No me refiero solamente al ministro de la palabra, a un pastor. No, esto también le puede suceder a un maestro, a cualquier líder, cualquier persona que tiene que tratar con los demás. No es fácil. No es fácil. Y hay veces que va a venir gran desánimo cuando vienen problemas grandes o problemas fuertes. Enseguida el líder se desanima. Por lo tanto, el ministro tiene que estar apoyado en el poder del Espíritu Santo, confiando y dependiendo en Dios, que Dios le va a sostener y librar. Todos nosotros, ¿verdad? Y no quiero traer a la memoria, pero todos pasamos prácticamente por un momento muy negro en la historia de nuestra iglesia. Muy negro. Y fue grande y devastador. Y si uno no estaba apoyado, hermano, en el Espíritu de Dios, créame, era fuerte. Pero sin embargo, el Señor siempre sosteniéndolo a uno. Por eso dice, creí, por tanto hablé. Eso lo dijo David. Pablo dice, también nosotros creemos, hablamos. Este hablar es presentado como el efecto y prueba de la fe. O sea, una fe que no es circunstancial, sino perenne, que nos hace confesar y proclamar el Evangelio, pero también el poder de Dios. Le he decidido dedicar un poquito de tiempo a esta frase, porque merita realmente aclaración. Fíjense, creí que tiene que ver con la fe, hablé, que es lo que proclamamos. Yo realmente soy una persona que no creo en esas energías positivas o negativas, o las vibras, el karma. El karma es el que promueve el budismo y el hinduismo. ¿Okay? Yo no creo que eso realmente existe, pero yo sí creo en el ejercicio de la fe, que uno da por hecho algo. Pero el peligro de esto es que a veces usted da por hecho de forma pesimista y negativa. En vez de dar por hecho afirmativamente y una mente positiva, pero apoyada sobre la base correcta, hay personas que hablan lo que creen, pero hablan porque están creyendo todas las cosas malas y negativas que le vienen en la vida y la proclaman. Por eso que esta frase meritaba atención, porque creí, por tanto hablé. Nosotros vamos a confesar lo que nosotros creemos. Y aquí estamos hablando
del poder de Dios obrando en la vida del creyente. No es cualquier cosa, somos templo del Espíritu Santo. No estamos hablando de un poder que hay en nosotros por nuestra propia cuenta, sino el poder de Dios en mí, que es el que me debe de ayudar. Yo creo, aparte del ejercicio de la fe, creo también en un enemigo que no es omnisciente, pero es muy astuto y estudia muy bien lo que hablamos y lo que hacemos. Lo estudia muy bien. Y somos nosotros mismos los que revelamos nuestras debilidades, optando por un carácter fatalista, pesimista, que lo que hace es hundirnos en vez de levantarnos. Fíjense que nosotros tenemos una promesa, una bendición en el Salmo 103:4. Dice ahí: Dios es quien rescata del hoyo mi vida. Esa es una promesa del Señor. Pero a veces, encerrado en nuestra tenebrosidad mental, no permitimos que el poder de Dios actúe en nosotros. Fíjense, no quiero decir que nosotros ignoremos las tribulaciones, sino que nosotros tenemos que estar dispuestos en medio de las tribulaciones a declarar, y que sea como un lema, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense que si usted no estuviera necesitado de poder, quiere decir pasando por sus tribulaciones, no entendería este glorioso lema. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tampoco hablo de una confesión positiva. La confesión positiva es la que practican las personas que han sido influenciadas por lo que se conoce hoy como movimiento de la fe y sectas metafísicas. Por eso le dije, cuidado porque esto es un cuchillo de doble filo. Estamos evitando dos grandes extremos. Y es muy importante porque se trata de hablar lo que creemos. Este movimiento promueve a que se crea que el creyente puede crear una propia realidad a través del pensamiento positivo o la confesión positiva. O sea, para ello, cuando los feligreses están pasando por crisis, sean problemas económicos, enfermedades, los maestros recomiendan que oren de esta manera. Que oren: Señor, yo no recibo esto, esto se tiene que arreglar, yo digo que esta situación ahora mismo se vaya. Que esa es la manera que ellos le enseñan a las personas a que oren. O sea, le enseñan a hablarle a la carne, que dice que le encanta enfermarse y resfriarse. Le enseñan a que le digan: sánate, yo no tengo tiempo para ti. Le enseñan todo eso. E inclusive sugieren que le hable duro a la carne, con poder, porque tienen la vida en su boca. Cuidado. Si esto fuera cierto, todo tendría que ser perfecto todo el tiempo. Si fuera cierto, esta tendría que ser la realidad. Si el poder estuviera en su boca y usted tuviera poder para hablarle a la carne y para regañarla y para decirle que no la moleste y etcétera, etcétera, todo tuviera que ser perfecto todo el tiempo. Pero esa no es la realidad. Eso es un engaño, eso es una mentira. Mientras que estemos en el mundo vamos a tener tribulaciones, vamos a pasar por enfermedades y dolores. Este no es el cielo, este no es el paraíso. Todavía no tenemos el cuerpo glorificado. ¿Okay? Cuando nos vayamos, entonces sí va a pasar todo dolor, toda enfermedad, toda muerte y todo llanto. Pero mientras que estemos aquí, vamos a pasar por tribulaciones. Pero lo que yo tengo que aprender es a tener una actitud correcta, pasando por tribulaciones, especialmente las que son por la causa de Cristo. Esta clase de pensamiento ofrece una idea equivocada acerca de la manera como Dios obra en la vida del cristiano en tiempos de necesidad y la manera como debemos orar. Fíjense que Pablo rogó
3 veces que le fuera quitado un aguijón, un padecimiento. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Esta gente engañan a las personas diciéndoles que las irregularidades son consecuencias o a la falta de fe, a pecados no confesados, a posesión de demonios o maldiciones que tienen encima. Claro, es obvio, porque como no se pueden evitar las tribulaciones y los sufrimientos de la vida, le está enseñando de esa manera, entonces cualquier irregularidad es procedente de la falta de fe, etcétera, etcétera. La persona pierde la paz, porque como estas cosas, estos problemas van a venir naturalmente, las personas se podrán decir, pero ¿y qué pasa conmigo? ¿Acaso no tengo fe? ¿O acaso tengo un demonio arriba? ¿Qué está pasando conmigo? Es un engaño, es un total engaño. Acuérdense, Pablo rogó 3 veces y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Más le dijo, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y él mismo decía, gozarse en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque él decía, cuando era débil en la carne, era fuerte en su espíritu. Nosotros no somos dioses para poder ordenar que venga a la existencia cualquier cosa que queramos y crear nuestra propia realidad. Esta aberración es consecuente con querer ser semejante al Altísimo. Es la seducción a la que le fue tan atractiva a Eva cuando comió del árbol prohibido, seréis como Dios. Esa creencia de embarazar la idea en la mente para concebir en realidad, lejos de ser una fe verdadera, es más bien fe, pero diabólica. El hablar positivamente a la circunstancia deja de ser una fe en Dios y la desvía a una confianza en nuestras propias palabras. No hay un versículo bíblico que diga que le tenemos que hablar a la circunstancia. Más bien, la Biblia dice que le presentemos a Dios la circunstancia. Fíjense, no es hablarle a la circunstancia directamente como si yo fuera un Dios que pudiera tener control sobre la misma. Es presentarle a Dios mi circunstancia y ahí orar y dejársela en su trono de gracia. Dice, sean conocidas delante de Él todas nuestras peticiones, Filipenses 4:7. O sea, nuestro entendimiento de la oración debe estar siempre basado en la Biblia, tener la palabra en nosotros, saber que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que Cristo ha vencido al mundo. Así que, hermanos, ese es un extremo de esta frase, creí por tanto hablé. Hay que tener mucho cuidado con lo que se está promoviendo hoy día, porque lo que Pablo está aquí, hay que evitar 2 extremos. El extremo pesimista y fatalista que puede, como dice, desarrollar la mente de un cristiano que no está confiando en Dios y permite debilitarse cuando vienen las situaciones difíciles. Y el otro extremo es, pues entonces, jugar el papel de Dios. En cuanto a sufrir por Cristo, tenemos que vernos como un soldado. El soldado no conoce la guerra hasta que no está en medio de la batalla. Cuando hablamos de sufrimientos por Cristo es porque usted está en línea de servicio, en línea de sacrificio. Y es a lo que Pablo se está refiriendo. Fíjate, creemos, por tanto hablamos. ¿Qué creemos? ¿Qué es lo que creemos? Yo creo, ¿verdad? Ya estamos concluyendo. Creo que en este mundo, en efectivo, por las consecuencias del pecado, vamos a tener aflicciones y tribulaciones naturales de la vida. Que cuando yo me pongo en línea de servicio, voy a añadir otra índole de sufrimiento que quizás no las padecía si yo no sirviera al Señor. Pero como ahora sirvo al Señor, me voy a añadir
otro tipo de tribulaciones y sufrimientos que son las que yo no me puedo dejar desanimar, porque yo creo que el Espíritu Santo que fortalecía a David y el Espíritu Santo que fortalecía a Pablo es el que me fortalece a mí. Eso yo lo creo, eso es lo que hablo y eso es lo que vivo. Por tanto, evito quejarme, murmurar, exaltar el poder del enemigo o el pensamiento fatalista y pesimista. Así que recordemos esto y la semana que viene continuamos con nuestro estudio.